Vamos a empezar entonces la clase del día de hoy. Les voy a compartir la pantalla. Ya. Bueno, es el ejercicio que estuvimos viendo la semana pasada. Y bueno, hay un compañero de ustedes que hizo una consulta acá en el chat, consultando el tema de el FFDIS, ya que es este de acá. Ya recuerden acá. Ya voy a. Cuando hablamos de eh, calcular la tensión en flexión de diseño, ya, ojo que tienen que ubicar la tensión de diseño de acuerdo al grado estructural de la pieza de pino radiata que están utilizando. ¿Ya? Entonces, esto viene de la NSH 1198. ¿Ya? Para que tengan ojo. En este caso era pino radiata. ¿Ya? Ya ni me acuerdo qué grado estructural era. A ver. G2. ¿Ya? G2. Entonces lo que voy a hacer yo, terminando la clase, les voy a mandar un apunte, ¿ya? Donde viene resumido todo lo que necesitan para desarrollar la prueba, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este apunte viene la tabla con los grados estructurales para el pino radiata y la tabla con los grados estructurales para otra especie. Ya, por ejemplo, cuando estuvimos viendo pino radiata del ejercicio anterior, el grado G2 en flexión es 5,4 megapascales. Ese es el dato que deben tener ojo. ¿Ya? Ahí quedó claro, ¿no? Bien. Y eso es todo. Y lo demás es seguir el procedimiento de nuevo. ¿Ya? Ahora vamos a la clase de hoy día. Antes de. Ya, esta fue la solemne que se realizó el año 2017. Ya un par de años atrás. Oh, ya tres casi. Po. Bueno, fue en octubre. Falta todavía. Pasa rápido el tiempo. Bueno, para las consultas que estoy viendo ahí, la prueba es individual. Vamos a tomar más tiempo de lo que hemos dado. Bueno, vamos a tomar más tiempo de lo que dura una clase. Ya por si alguien tiene alguna duda. Quizás no todo el día, pero más tiempo de lo que dura la clase normalmente. ¿Ya? Pueden ser 3 horas. No sé, estoy pensando todavía porque depende de los ejercicios que entren. Pero son más o menos de lo que vamos a ver hoy día. Ya, parecido. Tengo otra consulta ahí. María Ignacia Crisóstomo. Ya, mira. Es algo que también se ha comentado con los otros profesores. Claro. Y claro, no todos han podido, por ejemplo, algunos profesores ya han tomado otras pruebas en esta modalidad y
claro, justamente han habido problemas al subir las pruebas a la plataforma, por lo tanto, yo voy a crear un correo ya exclusivamente para que envíen las pruebas si es que no les funciona el Blackboard, ¿ya? Así que el mismo día o terminando la clase yo les envío el correo nuevo, ¿ya? Para que puedan todos mandar sus pruebas. ¿Ya? Vamos a ser bien flexibles en ese aspecto porque ya tenemos que ver que esto es una situación anormal, ya no es una situación normal. Entonces tampoco es que vamos a rajar a los alumnos por no mandar la prueba o porque no pusieron o que no pudieron mandarla por la plataforma porque se les cayó. Entonces el correo va a ser el respaldo. Ya tenemos que adaptarnos a esta situación. ¿Ya? Bien. Como es una prueba que se las voy a mandar para que desarrollen, va a ser netamente ejercicio. ¿Ya? Porque, claro, si es de materia, ni un brillo, porque la copian de las clases. Entonces no tiene mucho sentido. Así que eso. Esos son los tips de la prueba. ¿Ah? Puro ejercicio y sin materia. ¿Ya? O sea, los conceptos los van a tener que aplicar en el ejercicio. Esa es la realidad. ¿Ya? Entonces empecemos porque es más o menos larga la prueba. Para que la puedan entender. Bien. ¿Ya? Entonces, vamos a ir leyendo la prueba. Para que vayan teniendo ojo. Entonces, dice así. El propietario de la estructura mostrada a continuación, después les voy a mostrar el plano, le solicita poder verificar los siguientes elementos con una humedad del 14%. ¿Ya? Esta parte es todo madera. ¿Ya? Entonces, primer dato, la humedad de equilibrio 14%. Entonces, y el segundo dato es que tienen que verificar, ya es algo que ya está hecho. Ya alguien ya diseñó esta vivienda y a ustedes le están pidiendo que verifiquen los elementos. Están actuando como revisores, por ejemplo. Entonces, tenemos una viga secundaria que se compone de una pieza de 3 por 8 pulgadas de madera cerrada en bruto de pino radiata, grado estructural G1. Entonces, se indica que se debe verificar flexión, cisalle o corte y deformaciones con la restricción L partido 360 para la carga muerta más la sobrecarga de piso. Ya, entonces, ojo, hay que hacer lo que está pidiendo acá. Flexión, cisalle y deformación solamente con L partido 360, o sea, carga viva más carga muerta. ¿Ya? Y dice que el elemento se compone de dos piezas, una viga de 1 por 8 más una viga de 2 por 8 en bruto. ¿Ya? Para que tengan ojo. Entonces, ojo ahí, porque no es lo mismo una pieza entera de 3 pulgadas que una pieza que se va a armar de 3 pulgadas, porque aquí estamos armando una pieza de 3 por 8, pero en realidad son dos piezas. Después dice la pregunta B, dice la viga principal que se compone de una pieza de 4 por 10. Ya aquí vamos a hacer dos vigas, el diseño de dos vigas, una viga secundaria y una viga principal. La viga principal es de 4 por 10 y para analizar la descarga del tabique de madera dice hay que ver la elevación del eje A. Ya también el eje A está indicado ahí en la prueba más adelante.
Entonces dice que es madera cerrada en bruto de pino radiata, grado estructural G1. Todo eso son datos. En esa viga principal hay que verificar la flexión y el corte. Ya no les piden nada más. Flexión y corte. El elemento se compone de dos piezas de 2×10. ¿Ya qué quiere decir esto? Que la viga 4×10 son dos piezas de 2×10. ¿Ya? Después viene la tercera parte, dice verificar los arrastramientos, que se componen de dos piezas de 3×8 que están en la elevación del eje A. Y dice que roble en bruto, grado estructural número 4. Y la parte D dice que arrastramientos, que es una pieza de 3×8 y hay que ver el corte EE, que es madera cerrada de pino radiata en bruto, grado estructural G1. Y el elemento se compone, para armar esa pieza de 3×8, de una pieza de 1×8 más otra pieza de 2×8. Igual que en la pregunta A. Entonces, el propietario les comenta a ustedes que en su bodega tenía guardadas unas piezas de 3×8 de roble y que estas fueron consideradas en el diseño de su vivienda. Ya esas son las que se indican para verificar el punto C, ya que este de acá. Ya esas vigas de roble las usó porque las tenía guardadas en alguna parte y él las quería utilizar. ¿Ya? Entonces, dice que se deben verificar los elementos estructurales para una carga viva de piso de 200 kilos por metro cuadrado, que es la típica que indica la norma 1537 para viviendas. Después dice otra consideración: considerar para la carga muerta de piso 20 kilos por metro cuadrado y el peso del tabique 20 kilos por metro cuadrado. O sea, ojo acá con estos datos, porque le está diciendo no se molesten en calcular las cargas muertas porque se las estoy dando. ¿Ya? Y ojo acá que incluyen la descarga de techo. Entonces, no se mareen con andar calculando cosas de más. Acá están dando los datos directos. ¿Ya? Para las cargas sísmicas, ya este otro dato, de los arrastramientos, considerar un 20% adicional para la combinación de cargas de A más L. Es decir, tienen la carga de carga muerta más carga de piso y lo multiplican por 1,2 para tracción y compresión. ¿Ya? Ahora, los arrastramientos solamente se van a verificar en compresión. ¿Ya? Ojo ahí. Y después, acá viene otro dato, un recordatorio, ya, para hacer el análisis estructural de la viga principal. Ya les dice, utilice esta fórmula. Ya viene todo dado para calcularlo. Utilice esta fórmula donde tenemos una viga con 3 tramos iguales con una carga repartida W, ya, que están kilos por metro cuadrado o toneladas por metro cuadrado o newton por milímetro cuadrado, dependiendo de cómo ustedes quieran trabajar las unidades. ¿Ya? Y eso. Entonces acá lo que tienen que tener ojo es que, por si no lo ven bien, el momento máximo en el apoyo es 0,1 QL cuadrado y el momento en el tramo 0,08 Q por L cuadrado, donde L es el largo entre el tramo.
¿Ya? Entonces aquí ustedes obtienen el momento y les dice el corte. También les doy el diagrama de corte. ¿Ya? 0,4 QL. Y acá tenemos 0,5 y 0,6 Q por L. ¿Ya? Está todo dado. ¿Ya? Y la reacción 1,1 Q por L. Y ahí incluso es más. Abajo está como les dicen. Reacción en A igual a la reacción en D. 0,4 Q por L. Ya ese W puede ser Q. El Q por kilo por metro cuadrado, newton por milímetro cuadrado, lo que quiera. Y la reacción en B y en C, 1,1 Q por L. ¿Ya? Viene todo dado para que ustedes puedan hacer el ejercicio. Esta es la planta. Ya es una planta bien básica. Ya es una cajita. Una cajita de madera. De largo 382 por 912. Ya, entonces, la viga secundaria es esta. Esa es la viga secundaria. Ya, porque esa viga descarga hacia el perímetro. Ya, entonces, la primera parte es calcular esta viga. Esta es la parte A. Después, la parte B les dice calcule la viga principal. La viga principal viene siendo esta viga de acá, que es tremendamente larga. ¿Ya? Y es básicamente la misma, ustedes calculan una. Esa es la parte B. ¿Ya? Para la parte C y D hay que ver las elevaciones. ¿Ya? Entonces acá están los arrastramientos. Ya, ojo. Ojo aquí. Entonces aquí está el roble. Esos son los arrastramientos. Son dos piezas de 2x8. ¿Ya? Esos son los arrastramientos de roble. ¿Ya? Y si van a la planta, son estos de aquí. Ya, acá hay un error en... Porque los arrastramientos de roble dice que son de 3x8. ¿Ya? Acá en planta están bien indicados. Ya, esos son los arrastramientos. ¿Ya? Bueno, y había otro acá y otro acá, pero no se ven. Ya, pero en el eje A, ahí hay un error de tipeo, pero son 3x8. Dos piezas 3x8. ¿Ya? Y después tenemos el corte E. Ya, el corte E. ¿Dónde está? Se los voy a mostrar acá en planta. Está aquí. Es el corte E. Y le está diciendo hay un arrastramiento aquí. ¿Ya? Y acá hay otro arrastramiento. ¿Ya? Entonces, este arrastramiento de acá toma la mitad de toda la carga del piso y este arrastramiento de acá y este de acá toma la otra mitad de la carga de todo el piso. ¿Ya?
Estamos analizando antes de empezar. Ya, ojo, acá está el tabique, pero les dice claramente, el tabique pesa 20 kilos por metro cuadrado. Le está dando el dato inmediato, no tienen ni que marearse con ese dato. Y acá tenemos las piezas de 3x8, que son el arrastramiento que les marqué. A ver si los voy a marcar con otro color. Ya, ahí, y lo identificamos acá en planta. Ahí. Y ahí. ¿Ya? Estamos analizando el proyectito. ¿Ya? Y estas piezas son de 3x8 de pino radiata. ¿Ya? Entonces empecemos. ¿Ya? Empecemos con la viga secundaria. Ya, la más fácil. Esta. Dice que es una viga de 3x8 que está separada a... Veamos la separación. ¿A cuánto está? A 60. ¿Ya? Ya, esta viga de 3x8 tiene una separación a 60. Están todas a 60. 60 centímetros. ¿Ya? Empecemos entonces. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Ya empecemos. La viga secundaria. Viga secundaria 3x8. En bruto G1. Y dice humedad 14%. Ya, estos son los datos que hay que tener ojo al principio. El grado estructural y la humedad de equilibrio con la cual yo voy a trabajar. Este es el otro dato. Una pieza de 1x8 más otra pieza de 2x8 conforman la pieza de 3x8 total. ¿Ya? Entonces en el apunte, primero veamos el grado estructural. ¿Qué vamos a calcular? Si es una viga. ¿Qué datos necesitamos del grado estructural? Era una pregunta para ustedes por si acaso. Si vamos a calcular una viga en flexión, ¿qué datos necesitamos del grado estructural? ¿Me están escuchando, no? Eso. Flexión. ¿Ya? Como dijo ahí, respondió el Alan. Ya hay que ver flexión. FF. Ya lo estoy marcando en amarillo. Para el grado estructural G1, 7,5 megapascales. ¿Ya? Y otra cosa que vamos a necesitar más adelante, porque nos está pidiendo en la verificación, el cisalle, lo tienen ahí guardadito, y el módulo de elasticidad. ¿Ya? Esos tres datos hay que guardar. Por ahora. Entonces volvemos al ejercicio. Después tenemos las piezas. ¿Ya? ¿Cuánto miden las piezas en bruto? Entonces acá
para no ir a la 28-24. Esta es para madera cepilla. Bueno, falló el apunte. No viene con las medidas. Ah, no, sí viene. Madera aserrada y cepillada, pino radiata al 12%. No, vienen todas cepilladas. Bueno, van a tener que ir a la 28-24. La norma 28-24. Pero bueno, la norma 28-24 dice que una viga de 2 pulgadas es 45 milímetros en bruto, ¿ya? Y una viga de 1 pulgada es de 21 milímetros, ¿ya? Aquí está el dato. Entonces con eso conforman la viga 3x8. Entonces la viga total va a ser de B66 y H190. Ya esa es la viga 3x8. ¿Ya? Que no es lo mismo sacar de catálogo 3 pulgadas, ¿ya? Que dice la 28-24, que es la medida. Ahora, ¿por qué hago esta sutileza? Porque cuando ustedes vayan al mercado de pino radiata, los proveedores son muy reticentes a venderles piezas de pino radiata mayores a 2 pulgadas, ¿ya? 2 por algo, o sea, siempre están manejando el catálogo 2x3, 2x4, 2x5, 2x6, 2x8. Ya, ese es como el catálogo tradicional que tienen ellos. Entonces manejan medidas de 41 milímetros o 45 milímetros. 41 milímetros cepillada, 45 milímetros en bruto. Entonces, y también pueden encontrar piezas de 1x8, ¿ya? En 21 milímetros o 19 milímetros, ya dependiendo si es cepillado o en bruto. Entonces, si ustedes van al mercado y les dicen, oiga, véndame una viga 3x8, la pieza completa, lo más probable es que les van primero a decir, oye, sabes que no tenemos en stock y si quieres te aforran con un precio más alto. Esa es la realidad. Por eso hay que ocupar siempre la medida 2 por algo, ¿ya? Eso para que tengan claro ustedes que cuando vayan a construir, lo más probable es que les va a pasar eso, ¿ya? Es típico eso. Entonces por eso el ejercicio tiene esta sutileza de sumar 1 pulgada más 2 pulgadas, ¿ya? Que esa es la realidad en estricto rigor. Ya, sigamos. Conocemos la sección transversal de la viga, ¿ya? Estamos listos con eso. Primer paso. 190 por 60. Bueno, aquí para que quede más claro, esto va a ser así, la suma de dos piezas. Y todo va a ser 66. Entonces esto después uno genera un detallito, ¿cachai? Que le pone unos clavitos para que trabajen en conjunto. ¿Ya? Esa es la técnica. Ya. Entonces vamos a la viga, propiamente tal. La viga mide... Ya, este como el... Si ustedes van a la planta, 382 a eje. Ya vamos a sacarlo a eje. No vamos a aplicar mayores sutilezas. 382. Entonces le dice, el largo de la viga mide 382 centímetros. Y la carga, ya, acá esto es lo que deben tener claro. Les decía, peso propio y otras cargas muertas, 20 kilos. Peso del tabique, 20 kilos. ¿Ya? No tienen que sacar y calcular el peso de la viga, ni las terminaciones, nada. Están listas para aplicarla en el ejercicio. Y aquí están, los 40 kilos por metro cuadrado, que es la suma de esas dos cargas muertas. Y los 200 que corresponde a la carga viva. Por lo tanto tenemos 240 kilos por metro cuadrado, ¿ya?
de carga por área, y eso lo multiplicamos por el espaciamiento, ¿ya? E, que en este caso son 60 centímetros. Calculamos la carga para esos 60 centímetros, que es la carga que va a tomar cada una de estas vigas, y tenemos 144 kilos por metro. Ya es el Q de la carga muerta más la carga viva de la viga secundaria. Después tenemos el momento máximo, ya, para una viga simplemente apoyada, QL cuadrado octavo. Ya, ustedes si quieren pueden tener algún tipo de apunte con el cálculo de momentos, cortes, deformaciones, lo que quieran. O sea, son libres de utilizar los apuntes que ustedes quieran. Como les decía, el momento máximo para una viga simplemente apoyada es de conocimiento universal QL cuadrado octavo, simplemente apoyada. ¿Ya? Entonces QL cuadrado, tenemos el Q, yo aquí lo tengo en toneladas metros. Bueno, es dividir por 1000 nomás la cuestión, pero bueno, ustedes si quieren lo calculan en kilos por metro. ¿Ya? Y es una cuestión, una tontera mía nomás, que siempre me ha gustado trabajar en toneladas metros. Es una cosa mía, ya ustedes lo trabajan como quieran. Tenemos 0. Se me borró la cosa. 0.26266 toneladas metros. Eso lo multiplico por 100 y por 1000 y tengo kilos por centímetro. 26.266.32 kilos por centímetro. ¿Ya? Entonces la tensión de trabajo es el momento máximo dividido por el módulo de la sección. El módulo de sección es conocido, acuérdense, para las secciones que estamos viendo rectangulares es W igual BH cuadrado secto. Ya, siempre. Ya acá no vamos a trabajar ninguna pieza de madera cerrada que no sea rectangular. Ya en madera cerrada ya, de este tipo, para vigas de piso normales. Y tenemos 66, o sea, dividimos el momento por el módulo de sección y tenemos la tensión de trabajo. Ya, hasta acá nada nuevo, es lo que hemos visto en todos los ejercicios, incluso hasta con los ejercicios con el ayudante, el Matías. ¿Ya? Muy fácil calcular la tensión de trabajo. Con eso ustedes tienen 0.1 punto. Lo más fácil. Después tenemos la tensión de diseño, ya en donde debemos verificar ya cuál de las dos condiciones es la mínima. Ya, entonces acá, como esta viga tiene una placa, ya si se fijan arriba, voy a volver al dibujito. Se fijan, tienen una placa, ya, contrachapado u otra, que está arrastrando lateralmente las vigas. Inmediatamente uno puede deducir que no tienen problemas de volcamiento. Por lo tanto, me ahorro, ¿ya?, verificar porque el K, el factor de modificación de la respuesta por volcamiento, no existe, es 1, ¿ya? Por lo tanto, el mínimo va a ser esta ecuación de acá arriba, ¿ya? Porque tengo que ver la altura de la pieza, factor de modificación por altura de la pieza, ¿ya? Seguimos. Entonces, debemos saber la tensión en flexión para el grado estructural G1, que ya lo vimos, 7,5 megapascales. Ahora, ojo, este otro dato. Si ustedes quieren llevar estos 66.145 kilos por centímetro cuadrado a megapascales, ya, divídanlo por 10 nomás, ya.
a megapascales es dividir por 10 y tenemos 6,61 megapascales. Ya esta es la forma rápida, sin todos los decimales, un poquito menos, pero bueno, esto es para hacerlo más rápido, ¿no? Ya básicamente eso. Entonces, tenemos la tensión que va a controlar el diseño. Debemos calcular ahora los factores de modificación asociados a la humedad, duración de carga, trabajo conjunto y altura en la pieza. ¿Ya? Factores de modificación. ¿Ya? Debo saber el delta H y el delta R. Delta H, haciendo el recordatorio, es la diferencia entre la humedad de equilibrio versus el 12%. Por lo tanto, delta H vale 2. Y el delta R se obtiene de la norma, tabla número 8, que dice que para flexión y pino radiata es 0,025. Ya, ahí está. Ustedes reemplazan 1 menos 2 por 0,025. 0,95 es el factor de modificación por contenido de humedad. Duración de carga 1. Ya, acuérdense, el recetario D más L, el mayor de los dos, el mayor de las dos duraciones de carga. 1. Después tenemos trabajo conjunto, se cumple la condición de que son vigas separadas a no más de 610 milímetros, son más de 3 en paralelo y están arrastradas lateralmente. Por lo tanto, trabajan en conjunto esas vigas, 1,15. Y el factor de modificación por altura de la pieza para el pino radiata grado estructural G1 dice que es 90 partido por H dividido un quinto. Ya eso ustedes lo pueden ver en los apuntes. Depende del grado estructural y la especie. Ya, acuérdense. Y nos da un factor de modificación por altura de la pieza 0,861. ¿Ya? Calculamos ya, le estoy diciendo que para utilizar el trabajo conjunto se tienen que cumplir 3 condiciones. ¿Ya? Si se cumplen esas 3 condiciones, el trabajo conjunto vale 1,15. Ya repasen el apunte de diseño en flexión. Ahí sale. Si no hay trabajo conjunto, no existe, vale 1. En este caso sí hay, es 1,15. Después reemplazamos nomás los 7,5 megapascales, contenido humedad, duración de carga, trabajo conjunto, altura de la pieza, y tenemos 7,056 megapascales. Acá hice la conversión al revés, multiplico por 10 para los kilos centímetros cuadrados y compruebo que los 66 kilos son menor a los 70 kilos por centímetro cuadrado. Ya, o sea, cumple, estamos bien. Vamos al corte o cizalle. Ya esta parte no es tan compleja, es pura matemática y ser ordenado. Tenemos la tensión de trabajo 3 medios por el corte máximo dividido por el área de la sección. ¿Ya? Y haciendo un recordatorio, el corte máximo para una viga simplemente apoyada es QL medio. Con eso nos da 275 kilos fuerza y tenemos que reemplazar, y eso nos da una tensión de cizalle o corte de 3,289 kilocentímetros cuadrados.
Esos son como 0,3 megapascales, muy bajo. Sacamos ahora lo de diseño, y acá deben tener ojo, el delta R ya es distinto. Tenemos que ir a la tablita, buscar cisalle para pino radiata 0015. Volvemos, calculamos 1 menos delta H por delta R, con delta R 0015 nos da 097. K sub D vale 1 y no hay ninguna condición que diga que hay rebaje. Se apoyan directamente sobre la otra viga que está que es la principal, por lo tanto no hay ningún tipo de rebaje en la viga para apoyarse, por lo tanto el factor de modificación por rebaje no hay, es 1. Después tenemos que la tensión de cisalle para el G1 ya es 1,1 megapascales. Lo multiplicamos por su factor los factores de modificación y tenemos 1.06 megapascales, lo multiplico por 10, es una aproximación, 10 kilos por centímetro cuadrado. Por lo tanto, verifícatelo. Ahora vamos a las deformaciones. Deformaciones. Tenemos que verificar que la deformación de la carga muerta más la carga viva sea menor que o igual a la admisible. Ya, esto también es conocimiento general. La deformación para una viga simplemente apoyada ya, es 5 partido 384 QL a la cuarta y dividido por el módulo de elasticidad y la inercia. Acá hay una sutileza. Ya, esto es lo que les voy a comentar. Personalmente, ya, este es un criterio personal, porque la norma no es tan... No les dice que no les obliga a hacerlo, ¿ya? Pero esto es una cuestión personal que me ha tocado vivir y verlo en la deformación de viga. El tema de la deformación excesiva y las vibraciones. Entonces, para el módulo de elasticidad de diseño, lo que hago yo personalmente es calcularlo con el módulo de elasticidad característico. El módulo de elasticidad característico está acá abajito, ¿ya? Y la norma, les voy a mostrar en el apunte, cuando ustedes ven la tabla de los grados estructurales. Dice, ¿ya? Fíjense ahí, en flexión, módulo de elasticidad en flexión. Acá fíjense que tiene un 2 acá arriba. ¿Y qué es lo que dice en la nota? Abajito. ¿Ya? Dice, valores aplicables sobre piezas de altura de sección transversal mayores a 180 milímetros, que es el caso nuestro, excepto en los grados mecánicos MGB10 y MGB12, cuyos valores son aplicables sobre cualquier altura de sección transversal. El módulo de elasticidad característico inherente al porcentil del 5% se puede estimar como 0,6 E sub F. ¿Ya? Les dice entonces que si ustedes quieren calcularlo con el módulo de elasticidad característico, es 0,6 veces el valor que tengo acá, 0,6 por 10.000. Y más adelante, en la norma misma, da como... Perdón. Les dice, bueno, para las deformaciones, para vigas que cumplen tal condición, utilice el módulo de elasticidad característico. Pero no es taxativo, ya no es algo obligatorio, entonces queda como en el aire, queda como a criterio del ingeniero en este caso. Entonces mi criterio personal es siempre calcular las vigas simplemente apoyadas o de cualquier tipo con el módulo de elasticidad característico.
Ya es algo, en este caso, personal. Si ustedes lo calculan con el módulo de elasticidad característico o el módulo de elasticidad normal, yo lo voy a evaluar de la misma manera que está bien, ¿ya? Así que no se urjan por eso. Pero en el caso mío, en lo profesional, yo siempre calculo con el módulo de elasticidad característico, ¿ya? Para evitar las deformaciones excesivas y el tema de las vibraciones, que la única forma de controlarlo un poco es con disminuyendo este módulo de elasticidad. Ya hay otros factores, obviamente, pero uno de ellos es justamente el módulo de elasticidad. ¿Estamos claros, no? Ya, entonces, el módulo de elasticidad es factor de modificación por contenido de humedad, ¿ya? Para la elasticidad, ojo, elasticidad, no es el mismo que en flexión. Entonces van al apunte, ahí yo se los remarco, ya en grande, en rojo, ojo aquí, ¿ya? Vamos acá, a la tablita de los delta R para el contenido de humedad y dice módulo de elasticidad en flexión 0017, ¿ya? Ojo ahí. Entonces el delta H lo conocemos, el delta R lo conocemos, tenemos factor de modificación contenido de humedad para el módulo de elasticidad de diseño. Factor de modificación por altura de la pieza, como una pieza mayor a 180 milímetros, para el cálculo del módulo de elasticidad, dice que vale 1. Ya no se modifica. Por lo tanto, el módulo de elasticidad característico está acá abajo calculado, son 6000 megapascales, porque lo multipliqué por 0,6. Y obtengo el módulo de elasticidad de diseño. Los 6000 por los 0,966 por 1, 5796 megapascales. ¿Ya? Reemplazo. ¿Ya? Aquí ahora coloqué todo en kilocentímetros. 5 partido de 384 por Q por L cuadrado, por el módulo de elasticidad que acabo de calcular, de diseño, y por la inercia. Y me da 1.82 centímetros. Y lo admisible es L partido de 360. 382 dividido 360, 106. La deformación no cumple bajo el criterio de la utilización del módulo de elasticidad característica. ¿Ya? No cumple. Ahí termina. Termina la verificación de la viga secundaria. Ahora vamos a la viga principal. Para la viga principal tenemos dos piezas de 2x10. Ya, ojo, en bruto. La pieza de 2 pulgadas es de 45 milímetros y altura 2,35 en 10 pulgadas. Por lo tanto, la sección para esa viga principal queda 45 por 235, o sea 90 por 235, y después se hace el detalle clavándolos para que trabajen en conjunto. ¿Ya? Tenemos esta situación. ¿Ya? La carga la conocemos. 240 kilos por metro cuadrado, que son las cargas muertas más la carga de ¿cómo se llama? De tabiques. Y fíjense acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a borrar todo lo que tengo acá. ¿Ya?
Esperen un segundo que cargue bien el tema. ¿Me están escuchando bien o no? Se ve la planta. ¿Ya? ¿Qué estamos calculando ahora? Esta viga. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es el área tributaria de carga que le llega a esa viga? Ya, para hacerlo en términos simplificados, todo este es el área y la mitad de esta carga se va en esa viga y la otra mitad en la viga que está acá, en el lado derecho. Por lo tanto, toda esta carga es la que descarga en esa viga principal. Por lo tanto, serían los 191 centímetros. La mitad justa. Entonces, volviendo al ejercicio, tenemos los 240 kilos por metro cuadrado por 191 centímetros o 1.91 metros. Eso nos da una carga de 458,4 kilos por metro, ya que va a tener esta gran viga de 4×10, ya, mucho más carga que las vigas secundarias. Entonces, ¿cuál es el momento máximo? De acuerdo al diagrama que habíamos visto, ¿ya? Esto genera un diagrama de momento así, ¿ya? Donde el momento máximo negativo era 0,1 QL cuadrado, ¿ya? Y eso es lo que está acá abajo. Nosotros debemos verificar para el momento máximo. Ese momento máximo es 0,1 QL cuadrado, ¿ya? Reemplazamos nomás, ¿ya? 0,1 por el Q, aquí está en toneladas metros, por 3 al cuadrado, que es el largo entre apoyos, ¿ya? 3 metros al cuadrado nos da 0,41256 toneladas metros. Eso lo pasamos a kilos centímetros cuadrados, ¿ya? Ojo que esto es BH cuadrado sectos, el módulo de sección de 4×10, y tenemos 49,8 kilos centímetros cuadrados. Esa es la parte fácil, la tensión de trabajo. Ya era reemplazar en la fórmula, nada más que eso. Tenemos la tensión de diseño, ya lo mismo, ya como hay placas que están haciendo un trabajo conjunto entre las vigas secundarias y la principal, ya todo esto trabaja como un gran conjunto, por lo tanto no hay problemas de volcamiento, ya. Y como no hay problema de volcamiento, inmediatamente el que controla es por altura de la viga, el factor de modificación por altura de la viga, ¿ya? Y ya sabemos cuánto vale la tensión en flexión de un grado G1. Falta calcular los demás factores de modificación. Ya. Acá podemos reciclar los factores de modificación por contenido de humedad porque es el mismo que la viga anterior, ¿ya? Es un pino radiata G1. Después tenemos la combinación de A más L para duración de carga, el mismo, 1. Y acá también se resuelve una duda que tenía ahí un compañero de usted. Ya, acá no hay trabajo conjunto. ¿Por qué no hay trabajo conjunto?
porque las vigas no están a una separación máxima de 610 milímetros. Tenemos vigas a 1,91 m. Por lo tanto, ya no cumple una de las condiciones. Y al no cumplir una de esas condiciones, automáticamente K sub C o trabajo conjunto 1. ¿Ya? O no aplica. Después tenemos el contenido humedad, el contenido por altura de la pieza. ¿Ya? Reemplazamos en la fórmula para G1 08253. Calculamos y tenemos 5,88 megapascales o 58,8 kilos centímetros cuadrados. Ya cualquiera de los dos funciona. Comparamos con los 49,8 es menor a 58,8. Sí, estamos bien. ¿Ya? Corte o cizalle. Lo mismo. ¿Ya? La tensión de trabajo. Acá, ojo. Corte máximo era 0,6 Q por L. Ya eso viene del diagrama de corte que les di en el principio de la prueba. Tenemos 825 kilos. Por lo tanto, 5,85 kilos centímetros cuadrados. Verificamos. Ya. Este K sub H lo reciclamos del ejercicio anterior, el mismo. 0,97. Contenido humedad. Duración de carga 1. Rebaje no hay. 1. Comparamos y tenemos 1 megapascal. ¿Ya? Y es menor el trabajo al de diseño. ¿Ya? Por lo tanto, estamos ok. Hasta ahí, súper bien, porque verificamos la viga principal. Ya no les pedían deformaciones. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Estamos calculando lo que nos están pidiendo, ¿no? Vamos ahora a los arrastramientos, que esta es la parte que yo creo que hay que analizar bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Ya esta es la parte como complicada de la prueba, donde deben colocar ojo. Los arrastramientos de roble, ya les va a llegar una carga, ya como está indicado ahí, P, que es justamente la reacción de la viga en ese punto. Entonces, si ustedes retroceden al principio, o retrocedamos al principio del análisis, acá nos dice la reacción en ese punto y en el C vale 1,1 Q por L. Ya, esa es la reacción. Y esa reacción es la que transmite la fuerza a través de este arrastramiento que va acá. Ahí, ya. Como esa reacción es más grande que la reacción acá y acá, esta es la que manda. ¿Ya? La reacción máxima. Entonces, 1,1 Q por L. El Q lo conocemos, ¿ya? Que es de la viga que calculamos anteriormente, los 458,4 kilos por metro. Por 1,1 y por 3 tenemos 1513 kilos por kilogramo fuerza de carga. Ahora, ojo, que este arrastramiento, por así decirlo, es una columna en diagonal. ¿Ya? Es una columna en diagonal. ¿Ya? Entonces hay que analizar como columna, pero tengo que traspasar la fuerza hacia esa columna que está en diagonal. Entonces, conocemos el ángulo 61, ¿ya? Y vamos a conocer N. N yo le voy a llamar la carga que viaja por el arrastramiento.
Por lo tanto, si hacemos trigonometría, seno del ángulo, tenemos P partido por N y N vale 1729,6 kilos. ¿Ya? Entonces estamos bien ahí con cuánto vale la carga en esa columna. Ya sabemos cuánto vale. 1729. Ya, acá hay una nota que dice, ojo, la carga axial recibida por los arrastramientos debe amplificarse por 1,2 porque es un dato. Porque estoy verificando los arrastramientos sísmicamente. ¿Ya? Aparte de que están trabajando gravitacionalmente, estos arrastramientos dice que por el efecto del sismo se le amplifica esa carga gravitacional por 1,2. ¿Ya? Entonces, es el dato del enunciado. Dice, por lo tanto, su carga de que usted tiene en el arrastramiento de roble no son los 1729,6 kilos, sino que tiene que multiplicarlo por 1,2. Por lo tanto, esa carga sísmica que está en el roble es de 2075,52 kilogramos fuerza. Y acá viene otro problema, ¿ya? Que hay dos formas para verificar los arrastramientos de 3x8. Acuérdense que son dos piezas. Y esto depende mucho de cómo estén unidos los arrastramientos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con esto? Voy a graficárselo mejor. Si recuerdan, ¿se está viendo? No se está viendo ahí el dibujo. Ya, pero cuando se pueda ver. Recuerden que son dos piezas de roble. ¿Ya? De 3x8. Ahí está, ahí quedó dibujado. Entonces tenemos una pieza. Estoy tratando de dibujar en 3D, no me resulta siempre. Y tenemos otra pieza que va justamente en paralelo. Ya. Entonces aquí tenemos dos opciones. La primera es utilizando la mitad de la carga en E, que está acá, y se verifica una sola pieza de 3x8. ¿Ya? Porque toda la carga está viajando a través de esas dos piezas. Y estoy haciendo un supuesto. Ya, si toda la carga viaja a través de esas dos piezas, puedo decir que en una pieza va la mitad de la carga. Es un supuesto. ¿Ya? Y la segunda es utilizar toda la carga para dos piezas de 3x8. Ahí le pongo que ambas soluciones son correctas. Pero en la vida real depende. ¿Por qué depende? Porque para decir que las dos piezas toman toda la carga y puedo analizarla como dos piezas de 3x8, tengo que hacer una unión entre esas dos columnas o arrastramientos de 3x8. Entonces ahí va un detalle especial que no se ve en el diseño. ¿Ya? Esto es para que tengan ojo. En la prueba sí, verifican las dos. Pueden ser las dos. ¿Ya? Eso es lo que quiero decir. Si ustedes toman solamente una pieza de 3x8, está bien, con la mitad de la carga. Si ustedes utilizan la pieza completa, o sea, sería dos piezas de 3x8 con toda la carga, está bien también. En este caso, se verificará solamente una pieza de 3x8 con la mitad de la carga. Ya que yo considero que es un poco más desfavorable porque estamos verificando una pieza en compresión sin ningún tipo de
arrastramiento lateral, es una pieza libre que tiene 263 centímetros de largo y hay que analizarla en compresión. ¿Ya? Un poquito más conservado. Entonces, ojo, por el mismo análisis, ya ustedes pueden obtener el largo de la pieza. ¿Ya? El largo sería los 230 centímetros dividido 61 grados, el seno 61. Por lo tanto, la pieza mide 263 centímetros. ¿Ya? Eso lo analizo como una columna birrotulada, ¿ya? De largo 263. Tenemos la sección de 75 por 200, que esto es de la norma, no me acuerdo cómo leer la norma, pero les voy a dar el dato si es que se requieren los datos de una pieza de especie no pino radiata, de una especie que no sea pino radiata, porque la 28-24 es para las medidas solamente para pino radiata. ¿Ya? Esa es la medida de una pieza de 3x8 en roble. Para piezas que no son pino radiata, en este caso roble, que es una especie nativa, una latifolia, sí se pueden conseguir espesores más grandes. Por ejemplo, 3 pulgadas, 4 pulgadas, 5 pulgadas, 6 pulgadas, 6x6, 8x8. Hay medidas de ese tamaño. Ya el pino radiata es el que es más limitado. ¿Ya? Entonces, esta pieza de 75 por 200 equivale a 3x8. ¿Ya? La mitad de la carga son 1038 kilos. ¿Ya? Verificamos entonces. La verificación en compresión paralela es la tensión de trabajo, que es la carga que acabamos de analizar, n partido por el área. ¿Ya? 1038 dividido 7,5 por 20, 6.92 kilocentímetros cuadrados. Ya, esa es la tensión de trabajo para esta columna. Y ahora vamos a la restricción de Beltès. ¿Ya? Ojo acá, porque como esta es una columna birrotulada sin ningún tipo de restricción lateral, tengo que verificar con el radio de giro mayor o menor. En este caso, como no hay restricción de Beltès, ¿ya? Siempre voy a trabajar con el radio de giro menor. Cuando no hay restricción de Beltès, me voy por el radio de giro menor, porque es el que controla el diseño, claro, como lo que dice ahí Alan en el chat. ¿Ya? Entonces aquí yo calculo radio de giro para el eje fuerte, este es el eje fuerte, y el eje débil, ya que la altura es 200 y acá 75. Entonces, para yo calcular las Beltès, tengo que utilizar necesariamente el eje débil, porque es el que controla el diseño. Entonces, verifico, ya, que es menor a 200 y cumple con la condición de Beltès para un elemento arrastrante. ¿Ya? Acuérdense que para columnas es 170 y elemento arrastrante 200. Ahora, igual cumple con los 170, así que cumple ambas, 170 y 200. Ya estamos bien por ese lado. Luego, tenemos la tensión en compresión paralela. Se obtiene de... Acá tenemos la tensión en compresión paralela para el roble número 4. Ya, esto es nuevo para usted. Entonces, cuando yo les mande el apunte, que este de acá, se lo voy a subir apenas termine esta clase, vamos a analizar.
especies que no son pino radiata. ¿Ya? Entonces tenemos madera en estado verde y madera en estado seco. Vamos a asumir que este roble está en estado seco. ¿Ya? Lo identificamos. Está ahí en amarillo. Roble. ¿Qué grupo es? ES4. ¿Ya? Vamos a la siguiente tablita. ES4 y grado estructural número 4 dice aplique F11 por agrupamiento especie. Entonces vamos bajito y después nos dice la tensión admisible para F11, que según el agrupamiento especie, con presión paralela 8,3. Ya es seguir la flecha nomás. Ya no es nada del otro mundo. Entonces, para roble número 4, la tensión en compresión paralela 8,3 megapascales. Ya, así de fácil. Ya igual abajo está dicho. Acá abajito. Roble grado estructural número 4. Vamos al K sub H. ¿Ya? Que es el factor de por contenido humedad. Tengo que conocer el delta R. ¿Ya? Porque el delta H lo conozco, es 2. ¿Qué dice el apunte? Tenemos que ir a la tablita. Y dice, lo voy a marcar con otro color, naranjo. Compresión paralela para especie en general. No es pino radiata, ojo, no es pino radiata, es una especie en general. Dice 0043. Entonces aplico 0043. Y acá voy a hacer un paréntesis, porque el K sub D, si recuerdan, en el apunte yo salía que para elementos sísmicos el K sub D, que es el factor de duración de carga, es 1,6. ¿Se acuerdan o no? Entonces, si en la prueba ustedes utilizan K sub D 1,6, está ok para el caso sísmico. ¿Ya? Yo lo calculé con 1 porque soy más conservador. Puedo decir, soy conservador en mi análisis. Y es totalmente aceptable, porque me estoy asegurando. O sea, estoy diciendo, aquí le vamos a colocar 1,6, dejémoslo en 1. ¿Ya? Es un criterio de diseño. Estos se conocen como criterios de diseño. Personal, eso sí. Ya, para que tengan ojo. Pero cualquiera de los dos está bien. Si utilizan 1 o 1,6, ambos están correctos. ¿Ya? Seguimos. Como esta pieza no es una columna corta, o sea, perdón, una columna sin problemas de inestabilidad lateral, ¿cómo se define cuando una columna no tiene problemas de inestabilidad lateral? Cuando la esbeltez que calculamos aquí es menor a 10. Está lejos de ser menor a 10. Entonces es una columna con problemas de esbeltez. Tengo que calcular el factor de modificación por esbeltez. ¿Ya? Y tengo que calcular todos los parámetros que necesito para estos valores A y B. ¿Ya? ¿Qué necesito? Tensión en compresión paralela por K sub H por contenido humedad y duración de carga. Lo calculo. Esto es para calcular los valores de A y B. F sub CE, que depende del módulo de elasticidad de diseño. En este caso, el módulo de elasticidad de diseño, ya para el grado estructural número 4, que está acá, me dice que el módulo de elasticidad vale 7900.
¿Ya? Ojo, que acá el módulo de elasticidad es directo. ¿Ya? 7000 de 900. Acá no existe el módulo de elasticidad característico. Es solamente el módulo de elasticidad por tabla. K sub H, ojo acá de nuevo, porque es el K sub H. Ya voy a verlo acá. Para el módulo de elasticidad en flexión. Lo voy a anotar acá en naranjo. ¿Ya? Ojo. Módulo de elasticidad en flexión para especie en general. ¿Ya? Calculo el K sub H. Estamos ok, 097. Y el K sub HE tienen que ver en el apunte si aplica o no aplica. En este caso no aplica porque la pieza es de altura 200. Lambda lo conocemos, lo que acabamos de calcular anteriormente, que es la Sveltez, 121,47. Calculamos módulo de elasticidad de diseño, lo tenemos. F sub CE lo tenemos. Calculamos el primer factor, F sub CE versus F sub CPDIS, que es sin problemas de inestabilidad lateral o sin problemas de Sveltez, y tenemos 0.2465. El C es de tabla, ya para el grado estructural número 4, 0.8. Calculamos el factor A y el factor B. Este valor ya lo conocemos, el lambda lo conocemos, este valor lo conocemos y el C lo conocemos. Todo conocido. Llegar y modificar. Tenemos A 0.87269, B 0.308, 1875. Reemplazamos y nos da un factor de modificación por Sveltez de 0.199, 0.2. O sea, toda la capacidad de carga en compresión es tan solo un 20% por el problema de Sveltez. ¿Ya? Baja mucho. Entonces calculamos 8,3 megapascales, contenido humedad, duración de carga, factor de modificación por Sveltez, 1.5 megapascales. ¿Ya? Estos son aproximadamente 15,12 kilos centímetros cuadrados y cumple porque es menor la tensión de trabajo que la de diseño. Ya la tensión de trabajo era baja igual. A ver, acá estaba calculando. 6,92. Ya, esto era el valor de trabajo. Y el valor de diseño cumple. Y ahí está listo. La parte C. Nada del otro mundo. Era seguir la flecha. Y la parte D, ya analicémosla. Ya, y esto es para que les quede claro. La parte D, pongan ojo porque está terminando la clase, pero les voy a explicar para que les quede muy claro. Ya voy a borrar acá. Voy a borrar todo lo que tengo escrito aquí. Esta es la planta. Voy a identificar dónde están los arrastramientos. Están ahí. Ahí hay uno. Y acá está el otro. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer este es un criterio. Yo digo, la mitad de toda la carga, ¿ya? De todo esto que está acá, se los va a llevar estos arrastramientos de acá. ¿Ya? Yo estoy diciendo eso. Toda esa carga
ya la mitad de esta estructura está cayendo sobre esos dos arrastramientos. Y la otra mitad lo voy a dibujar en azul. Para el otro lado. Se las llevan estos arrastramientos. ¿Ya? Ese es el supuesto. ¿Ya? Para que tome el arrastramiento cuando el sismo venga en esa dirección. ¿Ya? Entonces toda la mitad ahí y la otra mitad acá. ¿Ya? Con ese supuesto, bajo ese supuesto, tenemos 3.82 y tenemos 9,12 medios. ¿Ya? Este largo son 9 metros 12 dividido 2. ¿Ya? 4.56 metros. ¿Ya? Ese es el área de descarga hacia esos arrastramientos. ¿Ya? Con eso se ve más gráficamente lo que voy a hacer acá. ¿Ya? Ojo. Entonces, conocemos la carga, eran 240 kilos por metro cuadrado, por todo el área que le acabo de indicar, los 3.82 metros por los 9 metros 12 dividido 2. Y me da una carga puntual de 4180.608 kilogramos fuerza. Hacemos la amplificación sísmica, que es 1,2 por la carga viva más la muerta, 5017 kilogramos fuerza. ¿Ya? Hasta ahí es solamente un análisis súper sencillo. ¿Ya? Solamente para obtener la carga. Pero acá viene el problema. ¿Ya? Tengo que encontrar la fuerza F que le llega a cada uno de los arrastramientos. Lo único que sé es que la altura me la está dando acá al lado, es 280. Tengo puros rasgos geométricos más la carga P. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que encontrar la fuerza F. Entonces acá hacemos un diagrama. ¿Ya? Primero sacamos el ángulo alfa. Ya, ojo acá. Alfa. El arco tangente de 280. Que está acá. Esos 280. Dividido por 191. Que son los 382 dividido 2. ¿Ya? Con eso obtengo el ángulo alfa. Súper fácil de calcular. Porque, geometría. Sí, geometría y las propiedades básicas. Trigonometría. Entonces hacemos un diagrama de esfuerzos donde tengo la carga sísmica axial P sub E, tengo las fuerzas F, ya que se distribuyen hacia los lados, y qué tengo que hacer yo es llevar estas fuerzas F ya al mismo eje de referencia de la carga P, ya, para poder obtener la fuerza F. Entonces tenemos el seno del ángulo alfa, ya es I partido por F, por lo tanto F por seno de alfa es igual I.
Ya este es el plano de referencia del siguiente. X, Y. ¿Ya? Entonces, en el plano de referencia Y, esto vale F seno de alfa. Como son dos fuerzas, F seno de alfa. ¿Ya? Hago la sumatoria. La carga P más F seno de alfa más F seno de alfa es igual a 0. Equilibrio fuerza. ¿Ya? Por lo tanto, P sub E más 2 veces F seno de alfa es igual a 0. Equilibrio fuerza. Esto lo vieron en estática. No sé si tuvieron estático, en análisis estructural. Incluso estos conceptos se ven de repente en física 1, no sé. Todos los ramos básicos de ingeniería. ¿Ya? Entonces, F vale menos P partido por 2 seno de alfa y nos da 3037 kilogramos fuerza. Yo sé que una carga en compresión, por eso no sigo el signo, pero son 3037 kilogramos fuerza que le llega a cada una de estos arrastramientos. ¿Ya? Y con eso, bajo ese supuesto, hago el mismo análisis. ¿Ya? La carga F, 3037 kilos, lo analizo como una columna de medidas 339 y hago el mismo procedimiento que hice anteriormente, pero la diferencia es que acá no es roble, este es pino. ¿Ya? Entonces ahí está la sutileza. Hago el mismo trabajo, calculo la esbeltez. Ya, si se fijan, acá la esbeltez anda, pero justeli. Ya anda. Como al límite casi de los 200, 177. Y analizo esta pieza de 3x8. Ya acuérdense que esta pieza de 3x8 es la suma de una pieza de 2 pulgadas más una pieza de 1 pulgada. Lo hemos visto al principio. Entonces, el radio de giro menor es el que controla el diseño, porque no tiene ninguna restricción lateral para la esbeltez. Cumple con la condición para un elemento restante. Y hacemos el mismo cálculo que hicimos anteriormente, pero para el pino radiata G1, donde la tensión para compresión paralela son 7,5 megapascales para el pino radiata grado G1, y hacemos el mismo análisis. ¿Ya? Y acá lo mismo, si ustedes para el factor de modificación por duración de carga le ponen 1,6, también está bien. Este es el criterio que se adoptó en la prueba. Este es un criterio conservador. Calculamos el factor de modificación por esbeltez haciendo el mismo análisis que hicimos anteriormente, exactamente lo mismo, y obtenemos los factores A y B para calcular el factor de modificación por esbeltez. ¿Ya? Llegamos a un factor de modificación muy bajo, 0.11. ¿Ya? Si se fijan, mientras más cercano está al límite de esbeltez, el factor de modificación de esbeltez es menor. ¿Ya? Y calculamos la tensión de diseño en compresión paralela y nos da 0.746 megapascales, muy bajo. ¿Ya? Eso lo comparamos con el de trabajo que habíamos calculado, que eran 24 kilos, versus
los 7 kilos, esta cuestión no cumple. Por lo tanto, se debe cambiar la pieza. Y ahí termina el análisis. Eso sería la prueba. ¿Ya? No hay que volver a recalcular, porque no es diseño. Ustedes están verificando. Ya, ese es el primer punto. Todos los puntos que acá se pidieron eran verificaciones de lo que ustedes tenían que hacer. ¿Ya? Entonces, con eso no sé si les quedó claro más o menos cómo es el tenor de las pruebas. Ya, acá no hay nada tan difícil tampoco. Si esto fue un proyecto real donde se está pidiendo verificar si cumplen o no cumplen los elementos. Ya. Ya, como les digo, la duración de la prueba la estoy analizando todavía, pero no va a ser en la hora de que corresponde a una clase. O sea, no va a durar 1 hora y media, va a durar más. Van a tener tiempo para pensar, para desarrollar, para equivocarse, meditar, tomarse una Coca-Cola, ya, todo eso. Este ejercicio lo hicimos en... Bueno, yo me demoro menos, pero está calculado para que se haga en 2 horas. ¿Ya? Pero como les digo, no se preocupen por el tiempo porque vamos a dar más tiempo de lo que se da normalmente. ¿Ya? Y el martes con el Matías ahí ven más dudas, inquietudes. Van a terminar, bueno, ya han visto ejercicios de acero. Los ejercicios de acero no son tan complicados. Ya, básicamente hay que verificar los 5 estados límite. Y eso. Yo les voy a mandar ahora esta prueba para que la tengan, la repasen. Y también queda a criterio de ustedes buscar más ejercicios. O sea, está la bibliografía que les di, pueden buscar en internet. O si quieren inventarse un ejercicio, las propuestas que les he dejado. Ya también tiene que haber una... ¿cómo se dice? Por parte del alumno tiene que haber un esfuerzo adicional también, a buscar más de lo que se da en clase. Pero básicamente esto, ¿ya? Para que estés tranquilo. Y esa sería la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos estaremos viendo el próximo miércoles, ya con la prueba. Yo les voy a explicar los primeros minutos cómo es la prueba. Vamos a aclarar las dudas y después ya es que ustedes la hagan en sus casas. La prueba individual, ya, no en grupo. Y eso. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Que lo pasen bien. Sigan cuidándose. La gracia es que nos podamos ver de vuelta a clase, si es que volvemos este semestre. Ya, así que ahí nos vemos. Chao, chao.